Buenas a todos. El Barça cayó eliminado en los octavos de final de la Champions, dejando la mejor media parte desde hacía muchas temporadas. 45 minutos de gran fútbol, 45 minutos donde solo, entre comillas, faltó la finalización. 45 minutos casi perfectos. Los analizamos y hablamos de qué debe hacer el Barça para mantener este nivel. ¡Empezamos! Bien, 45 minutos que se basaron, en primer lugar, sobre el sistema de juego. Habían muchas incógnitas, habían muchas dudas de cuál sería el sistema empleado por Koeman con las bajas. Sabemos que sin Piqué y sin Araujo, la línea defensiva quedaba un poco tocada en cuanto a efectivos y lo reducía a las opciones de Junior, Umtiti o De Jong. Y este último fue el escogido para jugar en medio de esta línea de tres centrales. 3-5-2, que le está funcionando de maravilla al Barça, 3-5-2 con el que saltó al campo del Paris Saint-Germain, un 3-5-2 que tiene, ya hemos hablado en el anterior vídeo, que tiene por motivo principal o que se ajusta perfectamente ante equipos que quieran dar el paso hacia adelante como el Paris Saint-Germain. Muchos componentes que favorecieron, pero primero de todo, el Barça jugó en la ida en el 4-3-3, en la vuelta en este 3-5-2, pero la razón principal de tanto cambio entre la ida y la vuelta no fue el sistema, o no fue solo el sistema, sino el plan de partido, sino la altura del bloque. En el plan de partido de la ida tuvimos un Barça mucho más replegado en todas sus líneas, replegando prácticamente en una línea de 4 y otra de 5 y dejando a Leo Messi arriba, jugando muchos minutos, excesivamente minutos, en su campo, todo lo contrario que en este partido de vuelta, en el cual el Barça salió dispuesto a poner el bloque, la altura en campo contrario. Tan cierto es que la necesidad era alta para revertir el marcador, como que la actitud fue otra muy diferente. Tanto es así que esta altura del bloque se vio revertida también en los datos. Mientras el Barça en la ida jugó un 21,5% del tiempo de partido en su último tercio de campo, en esta vuelta el Barça solo jugó un 12,8% del tiempo de juego en su propio tercio de campo. Como decimos, bloque muy alto, líneas compactas, jugando con espacios a la espalda y apretando, presionando mucho. Por lo tanto, el primer motivo es el plan de partido, algo que el Barça tendría que mantener, algo que el Barça le ha demostrado que le funciona mucho mejor. En el partido de ida había el condicionante físico, quizá fue por eso, pero en cualquier lugar el plan de partido no respondió, no le funcionó al Barça, demasiado previsor, excesivamente respetuoso con el rival. El Barça, cuando es activo, cuando juega a campo rival y cuando tiene el balón, acostumbra a jugar bien. Quizá no ganará siempre, pero acostumbra a jugar bien. Por lo tanto, primer punto principal que el Barça debe recordar. Pero, ¿qué hay que hacer para mantener ese bloque? Porque es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo, porque el rival también juega. Para mí, hay tres factores o tres jugadores clave para ello, que son muy importantes para el equipo y que debe mantener. En primer lugar, son los dos jugadores de banda, importantísimo, vital, que estos dos jugadores mantengan la altura tan alta como están haciendo desde la implantación de este 3-5-2. Tanto Dest como Jordi Alba, como los que puedan jugar en esta zona, es importantísimo que acompañen aquí. ¿Para qué? Para una versión de ataque, para condicionar el ataque, o para favorecer el ataque, pero para la defensa y especialmente la presión. O sea que en las dos fases del juego. En ataque porque obligan a fijar, obligan al lateral rival a tener que estar. Si están arriba y abiertos, es verdad que no estarán nunca en la última línea, y sabéis que a mí yo siempre prefiero la última línea en amplitud, la de extremos, pero están jugando muy altos, con lo cual ya están condicionando bastante al rival. Los laterales tienen que abrirse, tienen que estar pendientes, y sea como juegue el rival, si es defensa de 4 aparecen los pasillos interiores, aparecen espacios, con lo cual vital para el ataque abrir. De hecho, en el partido que hablamos de Paris Saint-Germain, tanto Jordi Alba como Dest obligaron a Kurzawa por una banda y a Florenzi por la otra a tener que estar muy abiertos. Como Kurzawa se quedaba con 1 contra 1 con Dest, uno de los detalles que vimos es que Gueye tenía que venir a hacer la ayuda y por lo tanto más espacio aquí dentro para que aparezcan los jugadores que nos interesen
interesa que aparezcan. Por lo tanto, básico en ataque, básico en defensa, porque saltan a la presión, no dejan tiempo y espacio al rival para poder salir. Y aquí es donde hay la presión a pares que está haciendo el equipo. También porque están 3 atrás, se sienten más seguros. No es lo mismo cerrar con 2 que cerrar con 3. Aunque haya un tercero por delante, no es lo mismo, porque de alguna manera los defensas se sienten más protegidos y pueden comprimir más al equipo, y más si están estos 2 jugadores, que además tienen el componente de que son 2 jugadores que al salto presión van muy bien. Tanto Alba como Dest son intensos, son rápidos, reducen metros rápidos, y si combinamos eso con los emparejamientos a pares, con los 2 centrales, en este caso de Messi y Dembélé o de quien juegue aquí, y del medio del campo, presión muy buena. De hecho, el Barça presionó muy bien, está presionando muy bien desde el cambio de sistema, es uno de los puntos más fuertes, y respecto a la ida hay un mundo de diferencia. Mientras el Barça, en primer lugar, tuvo mucho más balón, porque jugar aquí permitió que recuperara mucho más rápido, pero también recuperó más y mejor y con mayor calidad. El Barça en la ida solo tuvo un 53% de posesión, es decir, con un 47% de posesión del Paris Saint-Germain, el Barça recuperó 45 balones. Esto nos lleva, si vamos al tiempo efectivo de juego, prácticamente a la recuperación por minuto, un poquito menos, 56 segundos aproximadamente. Si vamos al partido de la vuelta, al partido del Parque de los Príncipes, ante el Paris Saint-Germain, el Paris Saint-Germain solo tuvo, atención a este dato, un 27,8% de posesión de balón. Con este poquito de posesión de balón, el Barça recuperó más, mucho más, 63 balones. Eso nos explica la presión. Y si lo trasladamos al tiempo efectivo, se quiere decir una recuperación cada medio minuto, menos de medio minuto. Cada 27 segundos el Barça recuperó un balón conforme a los 56 de la ida. Pero es que además lo hizo más alto, prácticamente 2 metros más arriba de media, que eso en fútbol es bastante. Recuperas más arriba, tienes más balón, por ahí se explica el buen comportamiento. Luego, básico, decía que 3 jugadores, obviamente aparte de Messi, aparte de Pedri, aparte de De Jong atrás, pero para que la estructura funcione. Luego hablaremos de la calidad individual. Pero Dembélé, hemos hablado en otros vídeos, me parece, no por su calidad, que también ante el Paris Saint-Germain estuvo muy bien en los espacios, especialmente dañino fue el Barça en este sector izquierdo, cuando Alba recibía, estuvo muy bien recibiendo, no en la última línea, sino un poco más atrás, en la evolución del juego, no en el último tercio, aquí, obligando al salto del lateral, y este espacio era ocupado de maravilla por Dembélé, que luego le faltó, eso sí, la finalización. Con tantas ocasiones como tuvo el francés, tiene que marcar alguna para poder condicionar. Pero, vamos, absolutamente determinante su perfil, no solo por su calidad, sino su perfil, porque siempre está manejando al espacio, y eso da mucho más espacio a Messi y compañía, porque no olvidemos que el Barça ya había jugado en 3-5-2, lo había hecho con el propio Koeman, ante Valladolid, ante Eibar, lo había hecho incluso con Setién, incluso con Valverde, pero no había funcionado tan bien, y lo es por estos perfiles que estamos hablando, especialmente aquí, una pareja tan distinta, produce muchísimas dudas la defensa rival y produce muchísimo espacio aquí, es decir, mejora en el juego. Así que, otro factor básico. Y la última, la salida de balón. La salida de balón con 3 es mucho más fácil, prácticamente ya está hecha. No se tiene que variar, prácticamente no tienen que mutar posiciones, sino que ya hacemos. Y si el rival intenta hacer un emparejamiento de 3, siempre está la opción de bajar uno de los laterales para generar la superioridad en función. Si además uno de ellos es De Jong, como vimos en esta vuelta, vamos a ver la continuidad, porque a mí me parece que De Jong es un elemento extra aquí en el medio del campo, pero aquí dividió, condució, superó presiones por sí solo, distribuyó, estuvo realmente fantástico, pero la estabilidad aquí atrás también pasa por la salida de balón. Como bien sabéis, para mí es un sistema que no me desagrada, al contrario, yo creo que se está ajustando muy bien al Barça. Creo que más que un 3-5-2 ya se está transformando prácticamente en un 3-4-3, o en un 3-5-2 pero con los carriles muy altos, y creo que es importante, y creo que todos los perfiles funcionan muy bien en eso. Creo que es un sistema que el Barça no va a poder utilizar siempre, sobre todo ante rivales replegados. Ahí va a necesitar de más amplitud, de más carriles interiores, pero ante buenos rivales, ante rivales grandes, le está funcionando de maravilla por todo eso. Y todo eso es lo que tiene que mantener el Barça. Este partido debe seguir, o tiene que servir para reafirmar la confianza en estas cosas que está haciendo. El doble duelo contra el Sevilla también, pero ante el subcampeón de Europa, el Barça hizo un señor partido, y especialmente unos 45
minutos fantásticos. Para darle continuidad, ¿qué tiene que hacer? Entre otras cosas, todo eso, y luego que salga la calidad individual. Pero todo eso en base a la estructura.